Eso no significa que nosotros tenemos que ser arrogantes. Y luego dice que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, porque no todos los israelitas rechazan al Mesías. Hay israelitas, ¿cierto?, mesiánicos que sí creen en Jesús. Y dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado, ¿dónde, mis hermanos? A la gloria, ¿cierto? A los cielos. Hasta que el Señor haya hecho trato con su iglesia, Israel va a tener un trato particular con Dios. Y eso, mis hermanos, en la escatología, en las dispensaciones que se ven, nosotros lo vemos en el periodo como le llamamos nosotros, la gran tribulación. Esa gran tribulación, el periodo de la gran tribulación es el tiempo en que Dios va a trabajar con Israel. ¿Ya? Porque creemos nosotros, ¿cierto?, que la iglesia va a estar en los cielos, en el rapto, ¿ya? La iglesia va a estar en los cielos, no va a estar en esta tierra en ese periodo, y a esto se refiere el apóstol Pablo, ¿ya? Sin embargo, igual, mis hermanos, cuando leamos algunas referencias, vamos a ver ciertas como incoherencias, por así decirlo, con lo que acabamos de leer, ¿ya? Va a haber como se va a llenar como un pequeño debate, así que ahí vamos a ver. Punto número 1 dice plenitud, que significa totalidad o completo. Estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo, ¿ya? Por eso yo les decía a mi hermano al inicio que este es el proceso de glorificación, la máxima perfección o desarrollo. Hermano Eduardo, si me puede ayudar con Colosenses 2:10 y mi hermano Luis con Efesios 3:18 y 19. Amén. Colosenses 2:10. Amén. En el nombre del Señor nos dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Plenitud de vida en Cristo, dice hay un título. Amén. 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 Y como bien decía mi hermano, ¿cierto? Ahí comienza el título Plenitud de vida en Cristo. Aquí, a la carta a mis hermanos de los Colosenses, el apóstol está exhortando, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Aquí Pablo está hablando en contra de los fariseos, ya, que se habían convertido en una secta, perdón, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Muy bien, mi hermano Eduardo, muchas gracias. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí está hablando de la plenitud en Cristo en la vida terrenal, por así decirlo. Ya nosotros tenemos en cierta manera una plenitud en Cristo, pero no la plenitud de haber sido glorificados todavía en Él o de poder estar delante de su presencia. Entonces nosotros mientras vivimos en este mundo estamos plenos en Cristo, sí, porque Él nos ha justificado, ¿cierto? Nos ha lavado con su sangre, pero esa plenitud, ¿cierto? Falta, ¿cierto? Una etapa de esa plenitud que va a ser en el momento en que podamos verle. Mi hermano Luis, ¿qué dice Efesios 3:18 y 19, por favor? Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. Y aquí Efesios ya apunta al blanco de lo que quiere decir, ¿cierto? El punto número 1, que habla de que seremos plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, está hablando aquí en gloria, con todos los santos, ustedes por algún día van a entender, ¿cierto? Eh, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo, ¿ya? De conocer realmente cara a cara, ¿cierto? Como nosotros mencionamos al Maestro, ¿ya? Pero aquí está hablando, mi hermano, este pasaje del amor de Cristo, del amor de Jesús, ¿ya? Que nosotros lo hemos conocido en esta tierra
parcialmente, pero lo vamos a conocer plenamente cuando estemos con Él, ¿ya? Así que aquí tenemos, de hecho el verso 16 refuerza esta idea cuando dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Ya? Está hablando de la gloria, mis hermanos. No sé si aquí mis hermanos quieren agregar algo, comentar algo o esclarecer algo respecto a estas dos referencias. En realidad mi hermana Noemí está como súper claro y en realidad se complementa muy bien porque como ya hemos estudiado, hay dos condiciones que nos van a permitir y nos garantizan, ¿cierto?, vivir este proceso de glorificación o pasar a este proceso de glorificación. Mm, Una es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y la otra es el amor, como también muy bien lo dice el apóstol Pablo, lo dice nuestro Señor Jesucristo. O sea, son dos condiciones que nos garantizan el hecho de el proceso de entrar al proceso de glorificación, de vivir ujú, esta metamorfosis, ¿cierto? sí, Esta transfiguración entre la materia carnal y el ser espiritual en el cual nos hemos de convertir. Eso, mi mm, hermana Noemi, gracias. bien, mi hermano. El punto número 2 dice, el endurecimiento de Israel permite la entrada de los gentiles. Esto ya lo hemos venido hablando en varias lecciones anteriores, ¿cierto? Dios permitió el endurecimiento de Israel para que el plan, ¿cierto?, de salvación se ejecutara de la manera perfecta, ¿ya? Y eh, yo me recuerdo, mis hermanos, haber escuchado una de las primeras predicaciones, ¿cierto?, de mi esposo cuando aún no estábamos juntos, por así decirlo, éramos amigos solamente, y me recuerda mucho a este punto, porque Dios permite ciertas cosas que sucedan, ¿cierto? Para que el plan pueda ser ejecutado de la manera perfecta, de una manera conforme a cómo se planificó en la eternidad. Y una de ellas, mis hermanos, es la muerte de Jesús. Entonces, si nosotros nos ponemos más filosóficos, ¿cierto? Bajo la lógica, el Padre envía a su Hijo a morir por el mundo, ¿ya? O la otra arista es que Dios mismo se hace hombre para morir por el mundo. Quiere decir que Dios ha muerto, ¿cierto? Y ahí tenemos estas dos paradojas que el mundo dice, pero ¿cómo un Dios? Y así. ¿O por qué de esta manera? Y miren, mis hermanos, cómo es el detalle. Recordemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús camina, ¿cierto?, de la tierra, los demonios lo reconocían. Ya has llegado antes de tiempo, hay un pasaje por ahí que decía, los demonios le reconocían y hay un detalle muy importante. Satanás, cuando vio a Jesús, el Hijo de Dios, ¿cierto?, en la cruz, él creyó que había vencido, ¿ya? Porque Satanás no comprendía el plan, pero nunca se esperó que el Hijo de Dios iba a resucitar. Y en ese proceso de resurrección, además Jesús fue al infierno, al Hades, ¿cierto?, a cantar victoria frente a ellos de que de él eran las llaves del infierno. En este caso, de que ahora él tenía la potestad de enviar al infierno a quienes crean en él y a quienes o sea, a quienes no crean en él, perdón, y quienes le rechacen. Entonces, vemos, mis hermanos, que es como bien profunda esta idea porque nos preguntamos por qué Dios permitió que Israel no creyese en ese Mesías. Entonces, si Israel hubiese creído en el Mesías, como decía Jesús, oh Israel, te llamé como la gallina, los polluelos, y hay un clamor de parte de, de Jesús, ¿cierto? Por su pueblo, que él lo rechaza, que no cree en él, pero Dios permite este endurecimiento para que nosotros podamos creer en el Señor, ¿ya? Y de hecho, yo lo he mencionado anteriormente, igual mis hermanos, que desde el Nuevo Testamento ya Dios empezó a llamar a gentiles. Ruth, sí, una moabita siguiendo a Noemí, ¿cierto? Egipcios que se fueron con el pueblo de Israel. Entonces el llamado fue paulatino, pero ya con Jesús y con el acceso que Él nos dio delante del Padre, ¿cierto? Con su muerte en la cruz, nos permite, ¿cierto? Poder ser parte de este llamado. ¿Ya? Vamos a leer, mis hermanos. Yo voy a leer Mateo y mi hermano Eduardo, si puede buscar Hechos 28, 26 al 28. Yo voy a leer Mateo 12, 21. Mateo dice 21, dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Pero vamos a leer un poquito antes. Bueno, arriba dice el siervo escogido
Y este es un mensaje, ¿cierto?, de Jehová, refiriéndose a Jesús, diciendo, este es mi hijo en quien yo tengo complacencia, ¿cierto? Y mira lo que dice. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrade a mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, estoy leyendo el 18, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a la victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Esta es una profecía, mis hermanos, de Isaías, ya hablando de Jesús, el siervo escogido, ¿cierto? Y en su nombre esperarán los gentiles. O sea, aquí ya vemos, mis hermanos, anticipadamente la profecía, ¿cierto? Ya anticipaba que nosotros íbamos a ser llamados por Jesús también. Mi hermano Eduardo, ¿qué nos dice Hechos 28, 26 al 28? Amén en el nombre del Señor. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Amén. Amén, amén. Miren este detalle, hermano. El endurecimiento de Israel fue provocado por Dios, y que los gentiles abrieran sus oídos a la palabra de Jesús fue provocado por Dios. Ningún mérito hay en nosotros los gentiles, o en los griegos en aquellos tiempos, o en los romanos en aquellos tiempos, no tienen ningún mérito o esfuerzo de que la palabra haya llegado a ellos, porque ya estaba planificado. Por lo tanto, el Señor permitió que ellos abrieran sus oídos a la palabra de Dios, ¿ya? Por eso es que Pablo le dice, no se jacte, ¿ya? Porque el llamado no es de nosotros siguiendo a Jesús, sino que Jesús llamándonos a nosotros. Entonces aquí Pablo lo recalca y dice, ¿sabes pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios? Y ellos oirán, porque Dios así lo quiso, mi hermano. Estaba en su misericordia, estaba en su voluntad. No es un mérito de aquellos gentiles de aquellos tiempos, ¿ya? Y de nosotros después. No es mérito propio, es solamente porque estaba dentro del plan de Dios, ¿ya? No sé si quieren agregar algo al punto 2, mis hermanos. Bien, seguimos con el punto 3. Dice, los gentiles son añadidos a la iglesia, ¿ya? Hasta que se complete su número. Y aquí es donde empieza un poquito, mis hermanos, la paradoja que yo les mencionaba al inicio, ¿ya? En algunas referencias. En el principio nosotros habíamos dicho que la plenitud o la totalidad la vamos a alcanzar en el proceso de glorificación. Y como decía, ¿cierto? Efesios, si mal no recuerdo, ¿cierto? Y Dios va a tener su trato con Israel y va a tener su trato con la iglesia. Y nosotros, según lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, ¿cierto? Va a haber un periodo de gran tribulación en donde Dios va a tener el trato con Israel, pero la iglesia va a estar en gloria por el rapto o el advenimiento del Señor Jesús, ¿ya? Entonces vemos aquí, dice aquí que los gentiles son añadidos a la iglesia hasta que se complete su número. O sea que si el Señor no ha venido, ¿cierto? Nosotros hemos escuchado mucho esta frase, es porque aún está esperando a los que han de ser salvos, ¿ya? No los está esperando así como como que ellos se decidan, sino que es porque Él tiene un tiempo para cada uno de aquellos que han de ser salvos, ¿ya? Vamos a leer, mis hermanos, Hechos 11 y 18. Le voy a pedir a mi hermano Luis que lea Hechos 15, 3, 7 y 14. Son los tres saltaditos, el 3, el 7 y el 14. ¿Ya? Yo voy a leer Hechos 11, 18, mi hermano Luis, Hechos 15, 3, 7 y 14, y mi hermano Eduardo mientras busque Apocalipsis 6, del 10 al 11. ¿Ya? Vamos con Hechos 11, 18. Dice así. Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios
arrepentimiento para vida. ¿Ya? Esto ocurre, mis hermanos, en un informe que Pedro hace a la iglesia de Jerusalén, ¿cierto? Y le comenta las grandes cosas que Dios ha hecho con gentiles, ¿cierto? Anteriormente recordemos que Pedro estuvo con Cornelio y vio a Cornelio manifestar un don del Espíritu Santo, por lo tanto ahí no le quedó duda, ¿cierto? Que Dios iba a tener un trato con los gentiles. Además, recordemos que también Pedro había tenido un sueño, ¿ya? Que comía animales inmundos. Y Dios dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Entonces, viendo todos estos antecedentes, Pedro comprende, se le abre la mente del judío, ¿cierto? Y dice, o sea, Dios también los va a llamar a ellos. Para ellos también hay salvación, no solo para nosotros. Y este mismo mensaje o sentir lo hace sentir a la iglesia de Jerusalén, lo transmite a la iglesia de Jerusalén. Y aquí dicen ellos, entonces estas cosas callaron, porque todos estaban alegando contra Pedro y dicen, pero ¿cómo se te ocurre que Dios le va a dar a ellos si ellos no son su pueblo? Y aquí ellos entienden y le dicen, de manera que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, también ha dado acceso a la salvación. ¿Ya? ¿Qué nos dice mi hermano Luis? Hechos 15, 3, 7 y 14. ¿Me escuchan bien? Amén. Ya. Hechos 15, 3, 7 y 14 dice así. 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. Su micrófono, hermana Noé. Ya, amén. Bien, mi hermano, vamos entonces uno por uno, ¿ya? En el 3 dice, ellos habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a los hermanos, ¿ya? Aquí está hablando el transcurso de Pedro, ¿cierto? Perdón, de Pablo y Bernabé, ¿ya? El transcurso que hicieron Pablo y Bernabé para llegar a un concilio en Jerusalén. ¿De qué se trataba este concilio, mis hermanos? Como dice el verso 7, y después de mucha discusión, o sea, hicieron una asamblea para discutir si los gentiles han de ser salvos por la fe y además por la ley de Moisés. O sea, estaban discutiendo por esas dos cosas. Como que no les había quedado muy claro de que es solo por fe, ¿ya? Y que la ley de Moisés ya no corría para el nuevo pacto. Ya, obviamente la ley de Moisés no se abolía toda la ley, porque recordemos que Jesús no vino a abolir la ley, pero habían ciertas cositas muy judaizantes que la iglesia de Jerusalén quería seguir manteniendo para los nuevos creyentes. Y esta era la discusión. Y Pablo les repite, ustedes ya les he dicho, como dice, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo, dice, que Dios escogió a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. O sea, oyesen la palabra y creyesen. No que oyesen la ley de Moisés recitada de memoria, ¿cierto? La circuncisión y circuncisión, nada de eso. La palabra de Dios que es por la fe, ¿ya? Entonces, esta era la discusión que se entretejía en Jerusalén. Entonces, los judíos como que no querían aceptar mucho que era solo así tan fácil por fe, decían ellos. Para ellos ese era su pensamiento, ¿ya? Vamos con el 14 que dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, ¿ya? Entonces vemos que viene desde Pedro, después viene Pablo y Bernabé, ¿cierto? Que ya habían dado testimonio de, de, este, de esta conversión, por así decirlo, ¿ya? Bien, mis hermanos. Pasamos entonces a Apocalipsis 6, 10 al 11. Amén, en el nombre del Señor. Tiene como título estos versículos, dice los sellos, versos 10 y 11. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo,
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Amén. Y aquí nos complicamos, mi hermano. Apocalipsis, como siempre, dando problemas. Miren este detalle, hermanos. El 11. En las últimas, dice, y les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En este pasaje, mi hermano, se está hablando de los mártires que murieron por Jesucristo. Y después dice, y teníamos que esperarlos hasta que habían de ser muertos como ellos. Pero nosotros dijimos en el punto 1 que la iglesia va a ascender a los cielos en el rapto y no va a pasar por la gran tribulación ni va a ser muerta. Entonces aquí tenemos como un choque de ideas. Yo no sé si me entienden mis hermanos lo que quiero decir. ¿Sí? Y yo no sé si también lo perciben de esa manera. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es como deshilachar esta palabra y explicar, ¿cierto?, algunas de las interpretaciones, ¿ya? Dice la palabra de Dios que el Señor está esperando, ¿cierto?, que todos los gentiles se conviertan para que Él, ¿cierto?, haga su venida, ¿cierto? Y después vemos aquí que le dice a los mártires, ¿cierto? Que ellos clamaban al Señor pidiendo venganza, ¿cierto? Por su muerte, por la venganza de su sangre, de la sangre que fue derramada por el Evangelio. Y nos puede parecer extraño que un hijo de Dios pida venganza, pero recordemos en Génesis, dice que la sangre de Abel clamaba, ¿cierto? Por venganza, en Génesis. Entonces, no es extraño que estos mártires rueguen por venganza, ¿cierto? Por su sangre derramada por el Evangelio. Y luego dice, y les dijo, y les dio vestiduras blancas, ¿ya? Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Además, aquí viene otra eh, disyuntiva, ¿cierto? Como muchos teólogos creen que después de la muerte no asciende automáticamente al cielo o al infierno, sino que descansa, ¿cierto? Entonces con este verso como que refuerzan esa idea muchos teólogos, ¿cierto? Del descanso, del proceso de descanso, ¿ya? Entonces dice que el descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Quiere decir que los salvos debemos acceder a la salvación por nuestra sangre y nuestra muerte. Entonces ahí viene esta como disyuntiva. Entonces, ¿qué hice yo, mis hermanos? Como para no estar haciendo interpretaciones erradas, yo lo que hice, mis hermanos, fue buscar un comentario bíblico, ¿ya? Yo creo que tal vez mi hermano Luis tiene su Biblia de estudio también ahí con el suyo, ¿ya? Y MacArthur, no sé si MacArthur cree en el rapto, entonces tengo mis dudas tal vez de qué interpretación le dé él a ese pasaje, ¿ya? Porque va mucho en el teólogo el comentario bíblico que coloque, ¿ya? Entonces, su creencia teológica, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué nos dice este comentario que encontré se llama Enduring Word, la página hizo un comentario bíblico que va desglosando verso por verso, ¿ya? Y es el 11 y 12. Mira lo que dice aquí. Y clamaban a gran voz, dice así, esas almas en el cielo clamaban venganza hasta que juzgues y vengues nuestra sangre. Y aquí dice, por lo general no pensamos en el pueblo de Dios clamando por venganza, pero aquí hicieron su clamor y Dios les deja a Dios y le dejan el asunto a él. Cuando el pueblo de Dios sea perseguido, él lo corregirá. No está mal que el pueblo de Dios le pida que haga lo que prometió hacer. De esta manera, la sangre de Abel, como yo le decía, clamaba venganza desde la tierra. Génesis 4:10. Como lo hizo la sangre de los asesinatos no vengados de la tierra de Israel, que también nos encontramos ahí una referencia en Números 35. Después dice, se les dijo que descansaran un poco más. Estos santos fueron instruidos a esperar. ¿Cuánto tiempo deben esperar? Hasta que se complete el número de consiervos y de sus hermanos que serían muertos como ellos. Esto puede significar que deben esperar hasta que todos los mártires designados por Dios sean asesinados. Y aquí quería llegar a este punto, mi hermano. No todos van a ser mártires. Dios ya tiene designados mártires de la fe, ya como así lo hizo con Lutero y con todos aquellos que,
con todos aquellos que dieron su vida, ¿cierto? Por la fe, ¿ya? O que arriesgaron su vida. Entonces dice aquí hay un detalle, hasta que todos los mártires designados por Dios sean asesinados. Entonces esa puede ser una interpretación. O debido, dice aquí, a que los traductores proporcionaban las palabras, no el texto, puede significar que esperaran hasta que el carácter de los mártires restantes de la tierra sea perfeccionado y completo. Es el carácter, la forma en que uno vive, lo que lo hace un mártir, no la forma en que uno muere. No sé si me pueden entender aquí esta interpretación. Se refiere no a muerte física que nosotros como iglesia tengamos que sufrir, ya que es lo que nosotros creemos, ¿cierto? Que no vamos a pasar la gran tribulación, o que la iglesia que esté santificada, ¿cierto? No la va a vivir, ya el cristiano que esté apercibido no la va a vivir, no va a ser un mártir, sino que dice que uno, recordemos igual los pasajes de Pablo cuando dice que él, ¿cierto? Es esclavo de Cristo. O sea, uno cuando pasa a ser cristiano, uno es mártir en la fe porque deja morir al viejo hombre, ¿cierto? Para dejar vivir a Cristo. De cierta manera somos mártires porque llevamos la cruz de Cristo. Yo no sé si se entiende, mis hermanos, esta idea, por favor. Hermano Luis, hermano Eduardo. Y yo no sé si esta interpretación es como más coherente con nuestra teología, porque si nos vamos a Apocalipsis literal, quiere decir que todos vamos a tener que pasar por la, por la muerte, por así decirlo. Pero como nosotros creemos, ¿cierto?, en esta otra idea, entonces aquí hay como una dualidad. Hermano Ligio, no sé qué dice su Biblia de estudio, no sé si dice algo similar o algo diferente a esta interpretación. Sí, en realidad hay algunos versículos que yo he leído donde MacArthur deja entrever su incredulidad por el arrebatamiento, pero es muy, muy sigiloso, ya, muy sigiloso, porque obviamente, bueno, él necesita vender su Biblia, necesita vender su comentario, entonces no lo plantea, ¿me entiende? No lo plantea muy claro. Pero igual en este comentario es como un poquito ambiguo y deja como abierta, ¿me entiende? La libre interpretación. Le voy a leer un poquito, ¿ya? Dice del versículo 9-11, dice, este sello describe el ímpetu de las oraciones de los santos por la venganza de Dios. Los acontecimientos que acompañan su apertura comienzan en la primera mitad de la tribulación y marcan su punto medio para dar comienzo a la segunda mitad del periodo de 7 años que se llama la Gran Tribulación. Entonces ahí obviamente se da cuenta, no habla del arrebatamiento, no lo dice explícitamente, sino que lo único que señala en la escatología dice que estos 7 años están divididos en dos, donde los 3 primeros es de paz y los 3 últimos y medio son de la gran tribulación, pero no hace mención al arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Dice después, el segundo periodo de 3 años y medio incluye el día del Señor en el cual Dios desata su juicio e ira implacable sobre la tierra en olas que crecen en intensidad. Las almas de los que habían sido muertos, los cristianos martirizados por su fe. Eso es lo que a eso se refiere él. En cuanto a las vestiduras blancas, dice que descansen aún todavía un poco tiempo. Dios contestará la oración en la que piden venganza, pero solo en su tiempo soberano, hasta que se completara el número. Dios ha determinado un número de los justos cuya muerte Él permitirá antes de proceder a destruir a los rebeldes. Como se da cuenta, Él no se quema ya ni por la teoría o la filosofía del arrebatamiento, no la desmiente, pero no la deja aquí tampoco expuesta. ¿Me entiendes? De Nosotros hecho, mi debemos... hermano habla de la gran tribulación como en tiempos, entonces él ya habla, ¿cierto?, de que está dividida, ¿cierto?, a ciertos tiempos. Pero a lo que yo quería ir, mi hermano, muchas gracias, Manuel, está muy clarísimo, estamos, ya yo creo que compatibilizamos, yo por eso no leí ese comentario, ya quería que lo comparemos, ¿ya? Por eso leí este comentario y miren el detalle. Dice, habla de los mártires, ¿ya? Está hablando de la sangre que claman los mártires y dice, hasta que se completara el número de sus consiervos. O sea, quiere decir que Dios tiene determinado todavía mártires en este tiempo, en el periodo final, que han de morir por la fe, específicamente hombres o mujeres, no lo sabemos, humanos, personas que van a morir por la fe,
Y esos van a ser mártires que van a tener un llamamiento, por así decirlo, especial de Dios, ¿cierto? Por haber muerto por el Evangelio, ¿ya? Y hoy, mis hermanos, en países como la India, en países como eh, el Medio Oriente, ¿cierto? China, siguen muriendo hombres por predicar el Evangelio. Por lo tanto, ellos son los mártires. Aquí no está hablando de la iglesia, no está hablando de nosotros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el Apocalipsis. Está hablando aquí, dice sus consiervos. ¿Qué tipo de consiervos? Sus consiervos mártires. En cierta manera, nosotros somos mártires, pero no de esa manera tan radical. Somos mártires porque llevamos la cruz de Cristo, llevamos su muerte al aceptar al Señor, ¿ya? Pero mártires espiritualmente hablando, por así decirlo. Entonces, por eso este comentario me parece muy acertado para poder explicar este pasaje, ¿ya? Y dice que además el Señor tiene determinados esos hombres o mujeres que han de morir por el Evangelio. No son todos, los tiene determinados. Entonces, yo creo que esa es como la explicación más razonable en este momento para esta parte, ¿ya? No habla de la iglesia, no habla de los gentiles. ¿Me disculpa un segundito, Sí, hermano? mi hermano. Mire, no es que Dios discrimine y no es que Dios tenga privilegiados, sino que en la santa justicia de Dios, ¿cierto? Para darle mayor honra y gloria a su propio nombre y a su propia soberanía, Él tiene determinados estatus, por así decir, de ciertos hombres y mujeres, ¿cierto? Que por su naturaleza, que por el ministerio que Dios le dio, ¿cierto? Han cumplido funciones específicas. Usted, como muy bien lo relataba, ¿cierto? Los mártires que profesaron el Evangelio post resurrección de nuestro Señor Jesucristo, están los apóstoles. Hay montones de NN que ni siquiera en la Biblia salen sus nombres. Actualmente, como usted muy bien también lo relataba, hay montones de personas que están siendo martirizadas en algunos países donde el cristianismo no es acepto, así de simple. Y esto va a seguir ocurriendo seguramente. Quizás nuestros ojos también sean testigos, ¿cierto? En países a lo mejor donde hoy en día el cristianismo no es perseguido, pero sí puede llegar a suceder de un hecho muy aislado. No estoy hablando de que un país decrete persecución a los cristianos, pero sí la intolerancia social hacia, la, hacia lo ético, cristiano, moral, religioso, está llegando a un nivel intolerable por parte de la sociedad. Entonces, puede llegar a suceder que en países como nuestro, de repente en una predicación a la calle, un hombre inspirado por el Espíritu Santo, acontezca que de repente venga una persona con un arma de fuego y le plante un balazo, o venga alguien y le plante un piedrazo, porque la soberbia de la sociedad y la intolerancia está llegando a niveles, mis hermanos, que sobrepasa la tolerancia. ¿Me entienden? Entonces, obvio que nuestros ojos quizás vayan a ver este tipo de cosas. Además, mis hermanos, encontré aquí una referencia de ciertos hombres también, que también van a tener un estatus diferente. En Apocalipsis, capítulo 14, cierto, versículo 4 también dice, mire, perdón, del 3 al 4 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos. Entonces, nosotros allí podemos ver, mis hermanos, que todo dentro de la soberana y divina voluntad de Dios, hay ciertos escogidos que están por Dios determinados para un cierto estatus, para la gloria de Dios. Así que eso era lo que quería complementar mi hermana Noemí. Gracias. Amén, mi hermano Eduardo. Sí, hermano, no me he escuchado por ahí, bueno, los comentarios que ustedes están detenidamente. Yo creo, bueno, también el Señor Jesús cuando le preguntan a los discípulos, ¿cierto?, qué señales habrán en los últimos tiempos. El Señor Jesús también les menciona ahí que serán perseguidos, encarcelados, que serán, ¿cierto?, bueno, hasta muertos también a causa de eso, ¿no? ¿Cierto?
Y vemos que el Apocalipsis aquí nos narra también hechos que van a acontecer en los últimos tiempos, ¿cierto? Ahí el autor del libro también lo habla como en tiempo pasado, como bien decía usted, y los mártires que fueron antes, y también, ¿cierto?, los que vendrán. Así que yo creo que también se refiere ahí a los que vendrán, porque de hecho el Señor Jesús estableció así, las señales del último tiempo las estamos viendo. eh, Se levantará reino contra reino, ¿cierto? No habrá paz, los padres estarán contra los hijos contra los padres, o sea, señales de los últimos tiempos. Entonces, mártires ya están existiendo, como dice usted, y muy probable que nosotros también veamos, antes de partir de este escenario de la Tierra, veamos también esta situación. A lo mejor en otro país también en algún momento, ¿cierto? Se decretará algo severo contra los cristianos, no lo sabemos. Todo está en los palabras del Señor, pero sabemos que estas cosas deben acontecer. No nos deben tomar por sorpresa si en algún momento vemos un acto así, porque sabemos que el Señor lo dejó como señal de los últimos tiempos. Mártires van a haber, de seguro, bueno, van a haber, porque el Señor lo dijo de esa manera. Eso, mi hermano. Gracias. Amén. Gracias, mi hermano. Sí, eh, muy bien, mi hermano. Qué bueno que entendieron la idea porque yo no sabía cómo poder transmitirla para que se entienda claramente. Pero hay que tener ojo con ese pasaje de Apocalipsis porque muchas veces nosotros leemos la Biblia y creemos que todo habla de nosotros, que todo habla de la iglesia, que todo habla de nuestra condición espiritual, cuando hay cosas que son puntuales y específicas, ¿cierto? Como decía mi hermano Luis, con un llamamiento especial. Los 24 ancianos, ¿cierto? Y ahora sabemos que hay un llamamiento especial para aquellos que han de ser mártires. Entonces aquí vemos que Apocalipsis no deja ninguno, ¿cierto?, excluido, sino que Dios tiene un trato con Israel, Dios tiene un trato con los gentiles, con su iglesia, Dios tiene un trato con los 24 ancianos, que no sabemos, ¿cierto?, exactamente qué nacionalidad van a tener, porque son, quiénes van a ser, no conocemos ya. Muchos creen que de los 24 ancianos van a ser mártires, algunos de los mártires que existieron también, por ejemplo, Esteban, no sé, se cree muchas veces eso, o a los hombres más sabios, pero no hay algo determinado que uno diga exactamente quiénes van a ser. ¿Ya? Y aquí vemos, ¿cierto?, como Apocalipsis habla también de los mártires, que claman por venganza. Y yo creo que igual eso es bueno explicarlo, mis hermanos. No es incorrecto que uno le entregue a Dios, ¿cierto?, un asunto, ¿ya?, que alguien nos hizo contra nosotros. Es mejor dejarlo en las manos de Dios, porque Él, como nosotros decimos, un Dios de amor, también es de ira, pero Él también es celoso y vengador. Entonces, y eso está dentro de sus atributos y no hay que desconocerlo ni dejar de hablarlo, ¿ya? Ahora, no por eso se le va a pedir venganza a Dios de todo lo que nos hagan, o sea, no se trata de eso, pero sí también obviamente explicar, ¿cierto?, que así como aquellos varones clamaban por su sangre derramada, así también lo hizo Abel, por ejemplo, y es algo que no es fuera de lo común dentro de la palabra de Dios, ¿ya? Bien, mi hermano, vamos con el punto 4. Dice, después Israel será salvo. Los gentiles son añadidos a la iglesia, ojalá todos, ¿cierto?, hasta que se complete el número. Y después dice, después Israel será salvo. O sea, aquí tenemos esta separación, ¿ya? Y ahí hablamos de la gran tribulación. Entonces, esta lección, mis hermanos, habla de la dispensación, ¿cierto? Y mucha escatología. Empieza hablando de la glorificación, seguimos hablando, ¿cierto?, del proceso de santificación, y ahora ya nos vamos a la gran tribulación. O sea, tiene como de todo un poquito. ¿Ya? Hermano Luis, ¿puede ayudarme con Jeremías 30, del 1 al 3? Mi hermano Eduardo, Hechos 28:20, yo voy a leer Isaías, ¿ya? Lo encuentra mi hermano y le damos lectura. Amén, mi hermano. Jeremías 30, del 1 al 3, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Amén. Amén. Una profecía, mis hermanos, de doble referencia. Está hablando aquí de los cautivos en Babilonia, pero también se puede interpretar, ¿cierto?, cuando el Señor haga, ¿cierto?, la restauración de su pueblo, ¿ya? La restauración espiritual de Israel. Bien, así que
En realidad la de Jeremías, mi hermano, como que es una referencia que no va muy acorde al tema de la salvación, ¿ya? Pero se puede interpretar, o sea, tiene se puede dar esa interpretación, ¿cierto? Alegórica. No me gusta alegorizar los versículos, pero bueno, se le puede dar esa interpretación, ¿ya? Sin embargo, creo que no es tan precisa. Yo creo que hay salmos más precisos que hablan de la restauración final. Esto habla de una restauración terrenal nomás. Entonces estamos hablando de la tierra física, pero no de la tierra espiritual. ¿Bien? Hermano Eduardo, ¿qué nos dice Hechos 28 al 20? Amén. Hechos 28, 20. En el nombre del Señor. Eh, mm, mm. Así que por causa os he llamado para veros, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Amén. Amén, amén. Miren, por la esperanza, dice. O sea, es que Dios está haciendo un trato, ¿cierto? A través de una presión, ¿cierto? De este pueblo, ¿ya? Eh, Me quedó dando vuelta a mis hermanos la referencia de Jeremías, ¿ya? Así que voy a pedirle a mi hermano Luis si me puede ayudar a leer Isaías 59:20 mientras busco una referencia como que me tengo aquí en la cabeza. Isaías 59:20. Isaías 59:20 dice, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Ya, ese sí está bien, mi hermano. Apartará la iniquidad de Israel, o sea, está correcto. Ya, Igual aquí hay una observación, no sé si estoy mala, para que me ya, corrija el tiro. Esta referencia salió también en la lección anterior. La ya, interpretación para mí es muy importante porque si nos vamos a la letra, y vendrá el Redentor de Sión, está hablando de Jesús, ¿cierto? Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. Jacob, esto es importante porque aquí está hablando del pueblo de Israel, pero antes que reciba la bendición. Recordemos nosotros, ¿cierto? La lucha de Jacob con el ángel para que sea bendecido y el ángel le cambia el nombre y ahí nace el pueblo de Israel. Israel, Entonces, el sí. hecho de que la profecía invoque el nombre de Jacob está hablando del pueblo de Israel actual, el pueblo de Israel pecador, el pueblo de Israel que no reconoció al Mesías, a Jesús como el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Eso es lo que yo entiendo, por eso esta referencia Sí, para mí es muy, muy literal en la dispensación del trato que va a tener Dios para con su pueblo de Israel. Eso para mí es muy importante eso, que lo trate como Jacob, o sea, el mm, mismo pueblo de Israel, pero antes de ser, ¿cierto? Tratado por Dios. así Eso es. era mi hermana Noemi. No, súper, mi hermano. Miren, creo que encontré un reemplazo para Jeremías, ¿ya? Porque Jeremías está hablando de la restauración terrenal, ¿ya? Y aquí está hablando de la salvación para el pueblo, futura. Mire lo que dice Isaías 49:6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, se repite otra vez esto lo que hablaba mi hermano Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Yo creo que ese está mucho más acorde, mis hermanos, con la referencia del punto 1, después de que Israel sea salvo. ¿Ya? Es una profecía dice, para que seas mi salvación hasta el postrero de la tierra. Y dice, también te di por luz de las naciones. O sea, le está hablando a su pueblo. Ustedes se supone que van a ser la luz para llevar la salvación a otros, ¿ya? Pero dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. O sea, Dios le dice, a mí no me importa si levantan las tribus de Jacob, Dan, Benjamín. A mí lo que me importa es que tú seas una nación que lleve la luz, ¿cierto? A los postreros de la tierra. O sea, Dios está hablando incluso aquí de que la genética y toda esta cosa que a ellos les importaba tanto, ¿cierto? No tiene tanta relevancia, ¿ya? Tengo otras, sí, mis hermanos, para ver cuál podría ser mejor. Mm. Bueno, en Salmos, David repite muchas veces, restauranos, oh Dios, y a resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. En Salmos 83, por ejemplo.
que también es David. Mis hermanos tuvo mucha profecía que es de los tiempos actuales, o sea, busquemos Salmos 83. Entonces, para que ustedes me digan, mis hermanos, cuál es más adecuada para esa parte, ¿ya? Dice así. No, perdón, 83. Dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. O sea, es como un clamor a la salvación que hace David. Yo creo que el de Isaías está más acorde. Sí, a mí igual más me gusta la referencia de Isaías. Mm. Y miren, hermanos, también hay una bastante particular, por así decirlo, en Hechos 1:6. Pero creo que nos vamos a quedar con Isaías. Dice, está hablando de la ascensión de Jesús, ¿cierto? Y habla de la promesa del Espíritu Santo y le dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. También es una promesa de Israel, el Espíritu Santo, además de los gentiles. Pero creo, mis hermanos, que Isaías 49:6 está, pero más acorde que Jeremías. ¿Ya? ¿Lo cambiamos entonces, hermanos? Amén. Bien. En el punto 4, mis hermanos, el primer subtítulo tiene al lado Jeremías, ese lo cambiamos por Isaías 49:6. ¿Ya? Bien. La letra C dice, este será el pacto de Dios con ellos. Y aquí tenemos Jeremías 16, 14, 15, Ezequiel 36, 26 al 38. Mi hermano Eduardo, ¿usted me puede ayudar con Jeremías 16, 14, 15? Por favor. Sí. Jeremías 16, 14, 15. Amén. Dice su palabra en el nombre del Señor. Tiene como título Juicio de Jehová contra Judá, 14 y 15. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, y no, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Amén. Amén. Dios tuvo un pacto, ¿cierto?, con Israel para sacarlos de la cautividad, pero mire lo que dice Ezequiel 36, 26 al 28. Dice así, perdón, 26 al 38. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y miren este detalle, mi hermano, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Acabamos de leer Hechos del Espíritu Santo, entonces miren cómo se van entrelazando, ¿cierto?, las referencias. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y os daré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestra iniquidad y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas.
Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades, que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Mis hermanos, yo creo que esta referencia hasta el 27 está más que suficiente, porque el resto son promesas, ¿cierto?, materiales para su pueblo, que tenía Dios en particular, que obviamente nosotros sí las podemos interpretar como espirituales, ¿ya? Pero ahí está siendo más específico Ezequiel, ¿cierto?, hablando de reedificar ciudades, ¿cierto?, la restauración del templo y así cosas, mis hermanos, que ocurrieron. Así que yo creo que podríamos leerlo desde el 26 al 27, ¿ya? Porque habla de lo que realmente nos importa, que es el pacto espiritual que Dios va a hacer con su pueblo para que la salvación de su pueblo, ya la salvación que futura, ¿cierto? De la plenitud que estamos hablando, ¿ya? Dios salvó a su pueblo en innumerables ocasiones y muchas veces, ¿ya? Y lo hizo, mis hermanos, como una salvación, ¿cierto? Física, ¿cierto? De su pueblo, ¿ya? Sacándolo de la opresión, de la esclavitud, salvándolos de los exilios, de las guerras, ¿cierto? De las invasiones, constantemente. Pero esta referencia, mi hermano, se refiere a la salvación espiritual de Israel, ¿ya? Mi hermano Luis, no sé si está de acuerdo que lo leamos hasta el 27 solamente. ¿Sí? Amén. Bien, hermanos. No sé si quieren agregar algo en este punto, mis hermanos. Punto 4. Yo creo que no sé, mi hermano Luis. Sí, mi hermana Noemí, en realidad, claro, el punto 4 es un punto muy, muy extenso donde se pueden sacar ideas en realidad para todos, porque en realidad se entrelazan dos conceptos muy claros. Uno que es la, la- cómo el pueblo de Israel va a ser redimido, en realidad, ¿cierto? Los que crean, ¿ya? Porque independientemente de que Dios trate con su pueblo, obviamente los hijos de perdición iguales van a estar ahí en medio, eso no lo podemos nosotros descartar, eso va a ser así, en la referencia que hemos leído lo ha dejado muy, muy, muy claro. Y lo bonito de terminar con la referencia de Ezequiel 36, del 26 al 28, es que sería muy bueno dar énfasis justamente en no en el sentido discriminatorio de Dios, porque de repente se malinterpreta esto cuando no se explica bien la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios no significa, ni se traduce, ni se debe explicar como un Dios selectivo. A este es salvo, a este no lo salvo, a este no lo salvo, a este sí lo salvo. No, no es eso. Sino que como Dios conoce todo está en su conocimiento, él ya sabe quién es salvo y él sabe quién va a ser condenado, pero no es que él de una manera discriminatoria escoja y ¿me entiende? Vaya como eliminando, como en un zigzag. Yo como que no me atrevo a pensar mucho eso, sino que más me atrevo, ¿cierto?, a explicar que en la omnisciencia de Dios, él sabe ya de antemano quiénes han de ser salvos, ¿me entiende? Por su conocimiento que tiene, él es el creador obviamente, y él está en su conocimiento. Lo que me gusta de esta última referencia es lo que dice el versículo 27, porque él no es padre que deja hijos guachos, ¿me entiende? No, él no llama a nadie para dejarlo en el desierto sin disciplinar, sin adoctrinarlo y sin alimentarlo. Cuando dice en el versículo 27, y pondré, después de hacer toda esta circuncisión, toda esta limpieza, después de sacar el corazón de piedra y poner un corazón sensible, de carne, sensible ¿a qué? ¿A los sentimientos humanos? Un corazón sensible a la voz de Dios,
para que continúe la obra, como decía nuestra hermana Noemí, el proceso de santificación, para culminar en este proceso de glorificación, que es la plenitud a la que nosotros debemos llegar. Y no vamos a llegar por nuestras propias fuerzas, sino que porque Dios va a continuar haciendo la buena obra que comenzó un día en cada uno de nosotros. ¿Y por qué la está continuando? Porque Él no es un Dios que miente, lo dice el versículo 27. Dice después de la coma, y haré que andéis en mis estatutos. O sea, Él no llama a un hijo para dejarlo a criterio de Él para que le sirva a cada uno como Él quiere, no, sino que Él, Dios, ¿cierto? A través de su espíritu que coloca en cada uno de nosotros, va a hacer que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. O sea, Mm, esa es la verdadera evidencia de que Dios te tomó por hijo, que Él no te va a dejar pasar ni una. ¿Me entiendes? O sea, pecaste y de inmediato te va a acusar y no te va a dejar tranquilo hasta que tú te reconcilies con tu hermano y le pidas mm, perdón a Dios y te volviste a los caminos. ¿Te das cuenta? O sea, Él no te mm, va a dejar, Él no te va a dejar a que tú andes por la vida pecando sin que el Espíritu se contrite a propósito de tu actuar. Y esa es la obra del Espíritu, como bien lo dice aquí del Espíritu Santo que mora en nosotros, en nuestro cuerpo de pecado, que está en un proceso de santificación para ser mm, posteriormente glorificados. Como yo muy bien se lo explico a los hermanos en Alerce, nosotros, mis hermanos, y esto es muy serio, por eso para terminar con este tema de repente de la ambigüedad de yo sirvo a Dios porque Él me conoce y por lo tanto Él conoce mis debilidades y Él me comprende y Él sabe que yo le sirvo de corazón, entonces Él me entiende. Y no es así, mis hermanos. Resulta de que nosotros estamos convidados a un banquete donde el anfitrión es santo y tres veces santo. Y nosotros debemos de ir vestidos de acuerdo a la vestidura del anfitrión. O sea, debemos ir peinados, como lo dice el anfitrión. Debemos ir, nuestra vestimenta tiene que ser de acuerdo a la tarjeta de invitación. ¿Se entiende la idea? Por eso de que Él nos está perfeccionando. Entonces no es a mi pinta, no, es de acuerdo a cómo esta tarjeta de invitación hacia la boda del Cordero me indica cómo yo debo presentarme a las bodas del Cordero. De lo contrario, si no, el portero me va a decir, no te conozco, apartaos de mí, nunca fuiste mi hijo, nunca fuiste mi hijo, porque está en la evidencia que nunca te corregí o que nunca te dejaste corregir. Eso es mi hermana Noemí, gracias. amén. Sí, mi hermano Luis. Bueno, complementando un poco ya para terminar, mis hermanos, ya estos puntos. Miren el detalle, dice, este será el pacto de Dios con ellos. Dios ya había hecho un pacto y ya había prometido en los tiempos de Ezequiel el Espíritu Santo. Y si lo comparamos con lo que yo les leía en Hechos, o sea, el cumplimiento de esa promesa ya se ejecutó y no hay ninguna incoherencia, ¿cierto? Cuando uno lee la palabra de Dios. Por eso es tan importante siempre, mis hermanos, leer la Biblia, ¿cierto? Ojalá completa para poder comprender muchas cosas. Y este pacto fue un pacto que hizo Dios personalmente con Israel. Ahora, como bien dice, ¿cierto? Y lo leímos anteriormente, como Israel se endureció, ya, entonces esa promesa también nos alcanza a nosotros, del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo de Dios a través del Señor Jesús, ¿cierto? De creer en el Señor. La conclusión dice, mis hermanos, después de la conversión de los gentiles en masa, todo Israel será salvo. En masa, como que no me gusta mucho esa referencia porque la totalidad de los gentiles, se puede haber dicho, todo Israel será salvo en cumplimiento de la promesa de Dios a su antiguo pueblo. Aunque Israel ha sido infiel, Dios permanece fiel a su pacto. Recordemos como lecciones anteriores, ¿qué pacto? El pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿ya? Ese pacto. Y ese pacto alcanza a toda la nación, ¿ya? Ahora Israel es enemigo del Evangelio, pero Dios todavía le ama por amor a sus antepasados, ¿ya? Igual yo diría a mis hermanos que no todo Israel es enemigo del Evangelio, entonces igual es como demasiado, como que ataca mucho, digamos. Ya hay israelitas que son piadosos, servidores de Jesús, ya, así que no todo Israel, ya, pero sí un gran número, ya, y hay todavía un gran número de israelitas ortodoxos que todavía siguen cumpliendo la Torá al pie de la letra, ¿cierto?
que están un poco perdidos en sus ideologías, pero como dice aquí, ¿cierto? Dios permanece fiel con su pueblo, a pesar de esa infidelidad, a pesar de todo. Y esto, mis hermanos, esta conclusión es hermosa porque en realidad nosotros como que hacemos la distinción, ¿cierto? Pero como decía Pablo, si Dios no perdonó, ¿cierto? A su propio pueblo, ¿cómo crees que te va a perdonar a ti el día de mañana? Entonces, a eso se refiere, como que en cierta manera, por un lado vemos esta como crítica hacia Israel desde la vereda de gentiles, pero si nosotros nos miramos en el espejo, mi hermano, en realidad somos muy parecidos al pueblo de Israel, ¿cierto? Tenemos muchas cosas en común. La única diferencia es que nosotros, eh, yo creo que solamente el Espíritu Santo de Dios que está redarguyendo nuestro corazón constantemente nos hace permanecer en este camino, pero en realidad, dice aquí, nosotros también hemos sido un pueblo infiel. La iglesia está siendo un pueblo infiel y no está exenta de esto, ya porque la iglesia está llena de apostasía hoy en día, mis hermanos. Y esa es la iglesia infiel que dice aquí que eh, Dios no va, en este sentido, Dios no va a transar con la apostasía, mis hermanos. Ya, y lo dice en el mensaje en Apocalipsis a las iglesias, a la Odisea, y a las distintas iglesias hay una que no, Dios no va a perdonar. Entonces tenemos que tener cierto cuidado de caer también, ¿cierto? En esta como dogma de creernos superiores, ¿cierto? Como iglesia por ser la novia del Señor, ¿cierto? De Cristo, como dice su palabra, pero también tenemos que estar, ¿cierto? Con cuidado, como dice su palabra, ¿cierto? De tener cuidado de no tropezar. ¿Ya? Entonces creo que eso también aplica a nosotros, no como individuos solamente, sino que como iglesia en general. Así que eso sería, mi hermano, los himnos, el 415 y el 296 son conocidos, ya los dos, me los conozco los dos, así que no hay problema. Y el texto, mi hermano, está en Hechos 11:21. Así. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y está hablando de la iglesia de Antioquía, el mensaje de Pedro y las más de 3.000 almas que se convirtieron al Evangelio. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Ya? Se convirtieron porque la mano del Señor estaba sobre ellos, no porque ellos hayan tenido la voluntad propia de hacerlo, sino que solamente, como dice mi hermano Luis, ¿cierto? Su perfecta omnisciencia y voluntad así lo quiso, ¿ya? Para con este pueblo en Antioquía. No me equivoco, este es el mensaje de Pedro, sí, después del mensaje de Pedro. Mm, no sé, mi hermano Luis, ¿es Pedro o Pablo en este? Estoy como... mm, no, sigue siendo Pedro, porque está unido junto al anterior, al informe de Pedro a la iglesia de Sí, Jerusalén. Sí, exactamente, sigue siendo sigue Pedro. siendo, sí, sigue siendo Pedro. Sí, estamos bien, bien, mis hermanos. Y aquí Pedro Y está de hecho, relatando. disculpe, y de hecho el capítulo 12 todavía es Pedro. Mm, sí, de hecho aquí Pedro está relatando cómo la mano de Dios había sido con Bernabé, con Pablo, ¿cierto? En las predicaciones y cómo la gente se iba arrepintiendo. Eso está explicando aquí el apóstol, perdón, Pedro, ¿ya? Y gran número creyó y se convirtió al Señor, ¿ya? Ok, mis hermanos, esa ha sido la lección del día de hoy. Manuel, Eduardo. Solo hermana Noemí, disculpe que pasé, bueno, no alcancé a anotar aquí a apuntar en el subtítulo 4, letra C, la referencia de Jeremías 16, 14, 15, no alcancé a apuntar ahí lo que trataba, lo que trataba en esos versos. Jeremías 16, 14, 15. No sé si usted le Un segundo, mi hermano. puede volver atrás la grabación ahí, la cinta, Jeremías, para, si no lo alcancé a anotar. Ya no alcancé a anotarlo. ya, mi hermano. Nuestro hermano Héctor Enrique
a mí me parece que se conectó. Sí, está sin cámara, mi hermano. Seguramente está ocupadito y está escuchando. Bien, dice, no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Hermano, este pasaje de la Biblia es un juicio, pero también habla de la restauración que iba a tener Israel, porque habla de todo su proceso, de que lo sacó de la esclavitud de Egipto, o que no, que permitió que estuvieran en esclavitud en Egipto primero, porque dice que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, ¿ya? Que los sacó de la esclavitud. Después habla de que los sacó de la tierra del norte, en este caso de cuando ellos estuvieron en cautiverio, ¿ya? Y dice que envía muchos pescadores y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores y los cazarán. Está hablando, mis hermanos, este es un juicio contra Israel, ¿ya? Pero también habla de cómo Dios los sacó. Dios también va a permitir que sufran, ¿cierto? La persecución, el exilio, pero también les promete que los va a sacar. Entonces es como eso, mi hermano, ¿ya? Habla de lo que Dios hizo por ellos, pero Dios también va a permitir que vuelvan a sufrir, ¿cierto? La dispersión, pero después de nuevo Dios los va a restaurar. Es como eso lo que está hablando aquí Jeremías. Y el de Ezequiel 36 era verso 26 al 28, por si acaso, mi hermano Eduardo. Perdón, no escuché lo último. Que el de Ezequiel queda del 26 al 28. Capítulo 36, verso 26 al 28. Amén. Si yo he notado 26, 27, hasta el 28. Hasta el 28. Amén. Amén. Bien, mis hermanos. Entonces, mi hermana Eli, yo creo que ella se va a poder colocar al día, ¿cierto? Después con el video. Así que a ella le vamos a dejar la introducción y el punto 1, ¿ya? Mi hermano Eduardo el 2 y 3, y mi hermano Luis 4 y conclusión, y el texto. Y bueno, mi hermano Eduardo 2 y 3, ¿ya? Pero recordemos que si hay algo que complementar, sobre todo en el pasaje de Apocalipsis, ya que es como más ambiguo, ahí puede intervenir mi hermano Luis sin ningún problema, ¿ya? Porque a veces uno se pone nervioso y se olvida de ciertos detalles, entonces ahí se puede como complementar, ¿ya? Y el punto 4 y conclusión quedan a cargo de mi hermano Luis, ¿ok? Y el texto. Bien, mis hermanos, entonces hemos terminado este estudio bíblico. Los voy a invitar a orar para finalizar y después cantamos el corito, ¿ya? Inclinamos nuestros rostros. Padre, Señor que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Dios mío, porque nos has permitido poder reunirnos para estudiar tu palabra, para hablar, Señor, de tus grandezas, de aquellas promesas, Señor, inquebrantables que tú tienes para con tu pueblo, Señor Israel, y también con tu iglesia, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes